Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Sin Café es imposible agradar a Dios. Y ya estamos, ya comenzamos la semana pasada la tercera temporada de esta serie de Héroes de la Fe. La verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también para la tuya. El día de hoy me acompaña pues una hermana que tiene mucho tiempo conociendo a Dios en el camino, que personalmente ha sido de mucha bendición para mi casa. A través de ella, de su esposo, mis padres conocieron a Dios, se acercaron a Dios y toda esta familia, mi familia ha sido bendecida. Dios los usó en su momento y pues los sigue usando. Te doy la bienvenida a nuestra hermana Ana Márquez. Ana, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí y ser parte de este proyecto, Héroes de la Fe. Sí. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Nerviosa o tranquila? Un poquito, es normal. Los nervios, pero estoy bien, gracias. Sí. Vamos a pasar un buen tiempo. Recuerda, prepárate tu bebida desde la comodidad de tu casa. Nosotros aquí ya tenemos nuestro cafecito, sin hacer comerciales, pero aquí tenemos nuestro capuchino. Yo pido capuchino deslactosado, descafeinado y desazucarado. Me traen agua natural. Aquí estamos, vamos a comenzar. Ana, pues como todo, desde el inicio, ¿no? Vamos a empezar desde el inicio. ¿Dónde naciste? Nací aquí en Tepic. En Tepic. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo era tu contexto familiar? ¿Vivían tus dos padres? ¿Tenías hermanos? Sí, nací aquí en Tepic y me fui a radicar a Santiago. Ahí mis papás son de Santiago. Soy la mayor de 4 hermanos. Viví con mis papás. ¿Siempre vivieron en Santiago tus sí. papás? O sea, nada más vinieron como a que aquí... Nada más, mi mamá vino, me tuvo aquí. Y ya se regresaron. ¿Al calorcito? Al calorcito, que todavía. Y sí, tuve una infancia, pues yo creo que feliz. Una infancia muy feliz, convivencia con mis hermanos. Pues hasta uno chiquito y pleitos, pero no pasaba de ahí. ¿Cómo eras de niña? Pues vaguilla, era tremenda. Un poco traviesa, no mucha, pero sí era muy traviesa. Era de niña normal, me gustaba jugar, me gustaba tener amigas, siempre he sido muy amiguera. Lo disfruto mucho y con mis papás tuve una buena relación de niños, mis papás al pendiente de mí, mis hermanos, todo tranquilo. ¿Allá estudiaste primaria? Allá estudié la primaria, en la escuela Juana Díaz Baje, 6 años de primaria, seguí la secundaria, leyes de reforma, ahí en Santiago, la Federal 1, y allá la prepa. ¿Qué tal? ¿Qué eras como estudiante? Pues me considero no de 10, pero tampoco 8, 9. Okay. ¿Te gustaba estudiar? Sí, me gustaba la escuela, claro, lo disfrutaba, me gustaba, tenía la meta de prepararme, pero pues no sé. Cuando estabas niña en tu núcleo familiar, ¿había abundancia o escasez o normal? O sea, hubo un tiempo donde hubo escasez. Mi papá trabajaba, mi papá es locutor, por cierto muy conocido. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Fermín Márquez Garza, sí. Locutor de muchos años, toda su vida. Creo que yo por ahí vi algún programa cuando ponían la feria, si no me equivoco, por ahí me recuerdo. El Cochinito. Ajá, por ahí sí. lo veía. Sí, él fue locutor de don Toño Echeverría y después fue de Ney González. Él siempre se ha reconocido a él por su buena voz, ¿sí? Y hasta el día de hoy su voz sigue igual. Y él sostuvo la casa de mis papás un tiempo, la sostuvo él. Después trabajó mi mamá y trabajaron los dos. Pero sí llegó un momento de escasez porque éramos 4 hijos, mis papás tuvieron 4 hijos y pues entras a la escuela y hay que dividir gastos. Sí, y, pero pues dentro de lo normal, todo bien. Ya lo que es la adolescencia, sí, ya cambiaron las cosas. ¿Qué pasó ahí en la adolescencia?
No sé si sea porque fui la mayor de mis hermanos. Tuve una adolescencia, te puedo decir, dura, en cuestión de que tenía un papá muy estricto, muy duro. No me dejaba, ahora sí como dicen, disfrutar de fiestas del Día del Estudiante, de ir con mis amigas. Yo creo que él tenía un problema porque él fue un hombre, lo voy a decir, que fue muy perseguido por las mujeres. Y era galán. Ajá, y él también, o sea, por ahí, pues sí, sucedió eso, de que mi papá era un hombre a la vez inseguro, porque como él andaba en esas cosas, yo creo que él pensaba que iba a pasar lo mismo conmigo. Entonces yo tuve una adolescencia dura, fui golpeada, recibí maltrato psicológico y físico, pero yo creo que esa fue una etapa de mi vida que me dejó marcada, que cuando conozco al que ahora es mi esposo, la primera oportunidad que tuve, que pues me fui con él, duré con... ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 17 años, muy joven. ¿Estabas estudiando en ese tiempo? Y yo estaba estudiando en Guadalajara, Jalisco, yo estaba estudiando. En unas vacaciones que vine, porque, pues no vacaciones, sino que murió la mamá de mi mamá y tuve que venir y ya no me regresé. Entonces yo andaba noviando con mi esposo y en una situación que recibo de parte de mi papá maltrato, pues me corre de la casa, me voy a casa de los abuelitos y fue un conflicto grande que ya no regresé yo a mi casa, sino que me fui con mi esposo. ¿Y dónde conociste a Jaime? Ajá. Lo conocí en Santiago. En Santiago. Pero tú estabas en Guadalajara. Yo cuando ya estaba en Guadalajara, yo ya era novia de Jaime. Ya teníamos casi 2 años. Pero ¿cómo le hacían? En aquellos tiempos no había redes sociales como ahorita, ni WhatsApp, ni teléfonos, no había nada de eso. Las cartas, y pues era bonito. Era de ir a comprar los sellitos, las ¿no? Las estampitas, ponérsela y... Sí. ¿Cuánto tiempo duraban en llegar más o menos? No, pues... ¿Era rápido? 3, 4 días y ya me llegaba donde yo estaba. Me decían, Ana, te llegó carta, y pues yo sentía bonito decir, ya me llegó carta. Pero pues tuve esa situación con mi papá. Yo a mi papá, yo ya lo perdoné, yo lo amo, es mi papá, y sé que a lo mejor él no quería hacer eso, pero a lo mejor inconscientemente pues lo hizo. Pero sé que no estuvo bien tampoco. Pero sí me dejó. Tú estabas comentando de que pues tu padre era como muy galán. ¿Te tocó darte cuenta que se daba sus escapadas? Sí. ¿Sí? Sí, nos dimos cuenta muchas veces. Muchas veces nos dimos cuenta de que pues él tenía otras mujeres. Mi madre sufrió mucho por ese lado y hasta que ella decidió dejarlo, y hasta el día de hoy él vive con otra mujer y mi madre está sola. Ella entregó su vida a Cristo. Cuando se dejaron, ¿tú todavía no te salías de la casa? Sí, yo me salí, cuando ellos se dejaron, yo ya tenía 3 hijos. Ah, ok. Ajá, cuando ellos ya se dejaron. O sea, tu madre como que lo perdonaba. Todavía, ajá. Tenía la esperanza de que él cambiara. ¿Cómo lo vive una hija de ver que su padre, pues se va de la casa? Pues es duro, tardas en asimilar esa situación, porque yo, por ejemplo, como adolescente, cuando yo vivía en casa de mis papás, que estaban todavía juntos, yo recuerdo que en una ocasión a mi madre yo le hice hincapié, yo le dije, cuando yo me case, yo no quiero un hombre como mi papá, le decía. Siempre como mi papá, porque yo veía a mi mamá como sufría. Entonces para mí era desagradable verla como ella sufría. Y yo no quería eso para mi vida. ¿Y en algún momento tú te sentiste como, cómo te diré, como que también no te quería a ti? O sea, al final de cuentas, irse con alguien más, pues se está yendo de la casa, ¿no? Sí. Él se fue de la casa por una situación que hubo ahí muy, muy fuerte.
Yo esa vez estaba de visita con mis papás y mi papá llegó en unas condiciones que no debía de haber llegado y mi mamá pues ella dijo ya hasta aquí, y ella lo corrió de la casa. Y él, recuerdo las palabras que él dijo: tú eres testigo, hija, que tu mamá me está corriendo. Pero yo le dije también: sí, pero yo soy testigo cómo llegaste a la casa. Y no se vale, no se vale. O sea, una mujer, yo creo que las mujeres no merecemos ser maltratadas ni engañadas. No merecemos esa vida. Y estamos hablando de un México de unos años atrás donde había mucha machismo. Violencia, machismo. Digo, no digo que ahorita no hay, también abunda, ¿no? Pero, sí, claro. Pero a lo mejor era como menos, peor visto el maltrato, los golpes. La mujer era en aquel tiempo, yo creo que más sumisa. Sí. ¿Sí? Más sumisa. Era de que no lo voy a dejar porque tengo mis hijos, no tengo el apoyo de mis papás. Esa era la mentalidad de mi mamá. Siempre decía: es que yo tengo mis hijos, no les voy a quitar el padre a mis hijos. Mi mamá no me recibió, mi mamá me regresó. Entonces también ella estaba como, ahora sí como dicen, entre la espada y la pared. Sí. Cuando te sales de tu casa y te vas con quien en ese momento era tu novio, ahorita es tu esposo, ¿era una especie de buscar un refugio? Mira. Ya al tiempo, bueno, sé que ahorita ya está Dios contigo y Dios ha acomodado todo lo que tiene que tuvo que acomodar. Pero en aquel tiempo era como un escape. Mira, pasé una situación cuando yo me fui con Jaime, yo tenía 17 años, era una menor, ¿sí? Me voy con él, venimos en el autobús. Y yo me quiero bajar, le digo: yo me quiero regresar a mi casa, porque yo estaba muy apegada a mi mamá. Pero él me dijo: no, ya vamos para Tepic. Entonces, los primeros días para mí fueron muy difíciles, porque yo pensaba mucho en mi mamá, en cómo ella iba a estar, porque éramos muy apegadas. Porque yo a mi mamá, o sea, yo la veía como mi mamá, pero a la vez como mi amiga, porque ella siempre, yo tuve el apoyo de mi mamá en el noviazgo con Jaime. Ella siempre quiso a Jaime, siempre. Entonces yo tuve ese apoyo de parte de ella. De mi papá no, pero de ella sí. Entonces cuando yo estoy con Jaime los primeros días, sí fue muy difícil para mí. Yo le decía a él: llévame a mi casa, regrésame. Pero él decía: no, es que las cosas no son así. Él también era joven, tenía 21 años, o sea, éramos chicos. Sí. Y al principio yo creo que sí fue el escape para mi vida. ¿Y para dónde se fueron? O sea, a Tepic, ¿pero por qué hicieron? Venimos a Tepic. ¿Tenían casa? No, vivimos con una hermana de él. Ahí estuvimos un tiempo y ya después rentamos una casa. Y ahí estuvimos. Jaime trabajaba en CFE. Afortunadamente él tenía un buen empleo en ese tiempo, tenía muy buen empleo. Los sueldos eran pues muy buen pagados, bien pagados. Entonces, él podía sostener mis gastos. Pero sí fue como que un escape, porque yo lloraba, yo quería estar con mi mamá. Mi papá quería actuar en contra de Jaime porque yo era una menor de edad. Pero no lo hizo, se detuvo por mi mamá. Pero fueron situaciones muy difíciles, que quieras o no, cuando tú te casas, pastor, y formas tu familia, tú no quieres darle eso a tus hijos, no quieres que pasen las mismas situaciones que tú. Yo, por ejemplo, cuando mis hijas eran adolescentes y aún niñas, yo no las golpeaba. Yo no quería darles golpes, ni a mis hijas ni a mis hijos, porque yo venía de un maltrato. De vivir eso. Entonces uno quiere lo mejor para sus hijos, y yo no quería darle eso a mis hijas ni a mis hijos. Entonces te deja marcado, y todavía recuerdo, pero ya no me duele. Ya yo a mi papá yo lo perdoné, yo lo amo. Sé que él en aquel tiempo, yo no sé cómo él fue formado también, si su mamá hizo lo mismo con él, porque todos son cadenas. Sí. Sí. Venimos arrastrando lo que vivimos. Entonces,
Es difícil iniciar una familia, siempre es muy difícil iniciar una familia, aún cuando ya cuando somos adultos o mayores, ¿no? Tú te fuiste de 17 años, él 21, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, al principio difícil, pero... Pues sí, era muy difícil porque para empezar, como dices tú, pastor, él era joven y yo igual. Afortunadamente yo me crié en una familia donde pues mi mamá cocinaba, mi mamá era ama de casa, trabajaba. Entonces yo en cierta manera yo me hacía cargo de la casa de mi mamá, yo le ayudaba a ella. Entonces cuando yo me caso, yo pues ser una ama de casa, sé preparar comida. Por ese lado no le batallé. Yo ya sabía, gracias a Dios, afortunadamente. No se te quemaba el agua. No, gracias a Dios. Pero sí fue difícil porque pues el noviazgo es diferente ya cuando estás con la persona, ¿sí? Sí, si estuvieras aquí, así que nos estén escuchando jóvenes, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que quieren, no sé, casarse y a lo mejor todavía no terminan los estudios? Okay. O sea, están jóvenes, pues. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que si son jóvenes, están estudiando, yo creo que deben de prepararse para que ellos, o sea, puedan enfrentar la vida diferente, o sea, no hacerlo por emociones, porque el matrimonio es algo serio, es algo que tú tienes que valorar, lo que tú tienes que decir. El matrimonio, aunque a mucha gente ya no piensa así, es para toda la vida. Yo, por ejemplo, digo, es para toda la vida, porque ese es un pacto ante Dios. Así es. Y los pactos con Dios no se rompen. Entonces yo le aconsejo a los jóvenes que si ellos tienen el anhelo, el deseo de formar su propia familia, que lo hagan, es bonito, pero en su tiempo. O sea, no hacerlo por emociones, no dejarse llevar porque yo puedo, no. Primero tienen que tener, yo siento que algo que ofrecerle a esa mujer, cuidar de ella, cómo debe de formar su propia familia. Sí. Yo, por ejemplo, mi hijo Alonso ahorita está en vísperas ya de casarse y él tiene 28 años y a su corta edad o mucha, no sé, 28 años, pero yo lo veo un joven responsable. Él dice, mamá, yo ya me recibí, ya me titulé, yo ya trabajo, tengo mi empresa, yo ya me voy a casar. Excelente, hijo, adelante. Pero él lleva las bases ya, primeramente en Dios, y las bases que él ha visto donde él ha crecido, ¿sí? Sí. En el círculo donde él ha crecido. Gracias a Dios, él, pues en mi matrimonio no ha habido golpes, no ha habido, o sea, violencia así no la ha habido, afortunadamente. Pero sí, sí le aconsejo a los jóvenes y a las muchachas también que el matrimonio no es, me caso y me divorcio, no es a la ligera, es algo serio. Sí, en estos tiempos pareciera que es desechable el matrimonio, ¿verdad? Ajá, ahorita es mucho la unión libre, si funciona. Y si no, cada quien para su casa. Yo creo que no. Digo, muchos se casan y ya al mes o a las semanas se están divorciando. A ver, me platicabas de tu experiencia en el matrimonio. ¿Tardaron mucho en formar una familia, en tener hijos? Sí, mi primer hijo fue a Italia a los 21 años. Fui mamá a los 21 años. ¿Estabas joven? Sí, fue una experiencia para mí nueva, pero a la vez fue una experiencia que yo anhelaba. Yo quería ser mamá y a los 21 años fue difícil porque no podía embarazarme. Tuve que estar en tratamientos, ginecólogos y gracias a Dios Italia llegó a mi vida. Fui bendecida y pues una experiencia muy bonita ser mamá. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4. 4 hijos. ¿Ahorita qué edad tienen? Italia tiene 32, Alejandra tiene 29, Alonso 28 y Dani tiene 22. ¿Y cómo es la experiencia de madre? ¿De mamá? Ajá. Pues la experiencia de mamá para mí ha sido algo más allá de, yo digo más allá de ¿cómo te explico? Es algo maravilloso porque yo amo a mis hijos, o sea, yo desde que yo los tenía en mi vientre, yo los anhelaba, los deseaba. En el momento llegaron unos en el momento a lo mejor no esperado, pero siempre fueron bien recibidos. Sí, porque Alonso y Alejandra son del mismo año, no, del mismo mes
y con 1 año de diferencia. Son del 7 de abril los dos. ¿Mismo día? Ajá, entonces Wow. Ale cumple 1 año en ese tiempo y nace Alonso. Wow. ¿Sí? Fue algo, Italia tenía 3 años, entonces fue algo muy duro, tanto en la economía como para cuidarlos, educarlos, darle pues la mejor educación. Entonces por ese lado nos esforzábamos mucho por mantener, o sea, esos hijos con lo mejor. Estoy hablando de tiempo de calidad, amor, que es lo más importante que tú le tienes que dar a tu hijo. Sí. El tipo de calidad, el amor, no tanto los lujos, el dinero, no, eso lo añades después, pero primero te preocupas por lo emocional. Yo siempre cuidé eso de mis niños, que festivales, ahí estaba yo, en el kinder, ahí estaba yo, festivales, yo quería que ellos sintieran ese apoyo de parte de mí. No trabajé fuera de casa, ¿no? Siempre cuidando a mis hijos. Uh-huh. Y es algo, pastor, que yo creo que nunca me voy a arrepentir de haber cuidado a mis hijos, de que gracias a Dios tuvieron la fortuna de no estar en guardería. Ahorita se han visto tantos casos, en aquel tiempo también, pero yo tuve eso de cuidarlos y gracias a Dios que mi esposo siempre ha sido el sustento. Primeramente Dios sí, Él ha sostenido la familia. Entonces eso me llevó también a mí a cumplir esa función, como mamá, como cuidarlos, atenderlos. Hasta el día de hoy todavía sigo. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido de ser madre? Lo más difícil de ser mamá. Bueno, tuve una experiencia muy, muy dura. Mis hijos tuvieron un accidente. Alonso tenía 10 años, Daniel tenía 4. Fue algo que la verdad nunca se me va a olvidar. Lo tengo en mi mente como una película. Recuerdo todo recuerdo, desde el día en que pasó hasta el día en que regresamos a Tepic. ¿Qué pasó? Mi esposo y mis hijos son seguidores de los Pumas, ¿sí? Uh-huh. Iban a ver un partido de Pumas Chivas a Guadalajara. ¿Sí? El Estadio Jalisco. Ahí iban 3 niños, contando los 2 míos. Iban mi esposo Jaime, mi cuñado Efren, hermano de mi esposo, Efren, el que ahorita es cristiano, el esposo de Fari, uh-huh. El papá de Fari, Arturo, Vicente, el esposo de una hermana de Jaime. Iban 5 adultos y 3 niños, ¿sí? Uh-huh. Pasan la caseta de Santa María del Oro, les truenan las llantas de la camioneta y la camioneta empieza a dar vueltas. Y es triste porque en ese accidente mueren 2. Muere un niño de 7 años, que es sobrino, wow, hijo del hermano de Jaime, y muere el cuñado de Jaime, esposo de su hermana. Entonces fue algo muy difícil para mí, porque el ver cómo mis hijos estaban entre la vida y la muerte, en ese tiempo ya conocíamos de Dios. ¿Qué pasó ahí con Jaime y con tus hijos? Jaime fue el único que no le pasó nada, él salió ileso del accidente. Yo creo que Dios obró de gran manera, porque fue el único que no le pasó nada, todos estaban mal. Entonces Jaime es el que se encarga de moverlos a los niños, levantarlos, acomodarlos. ¿Le tocó ver a los niños, todo, al niño muerto, a su... Todo le tocó. ¿Era su hermano o su cuñado? ¿Su cuñado? Su cuñado, Vicente, le tocó verlo morir ahí en la carretera. ¿Te habla él? ¿Cómo se entera? Me habla Priscila, precisamente. Yo andaba en Walmart, ese día iba a ser el baby shower de la pastora Rocío, esposa de Roberto. Sí. Iba a ser en mi casa, tu casa. Ese día yo vine a Walmart a comprar regalos para el baby shower. Sí. Y me habla Priscila, estaba más chica Priscila, me dice, tía, va manejando, me dice. Y a mí me sorprendió tanto que me hablara Priscila en ese momento, porque pues dije, Prisi, se me hizo algo muy raro y mi corazón empezó a latir, ¿no? Más fuerte, y le dije, no, mija, estoy en Walmart, ¿qué pasó? Fue cuando me dijo que mis hijos habían tenido un accidente, todos.
Yo, la verdad, no supe cómo salir de Walmart. Mi mamá andaba conmigo, salí como loca. Le quité, bajé a la señora de un taxi, dejé mi carro en el estacionamiento y salí. Ya cuando llegué a casa de Celia, ahí empecé a ver todo. Venían ellos, mis hijos venían en ambulancia. De Ixtlán para acá, los pasaron de allá a Guadalajara. Pero fue algo muy, muy trágico. ¿Qué le pasó a tus hijos? A Alonso se le inflamó su cerebro, ¿sí? El doctor me dijo que mi hijo no iba a vivir, que mi hijo se iba a morir. ¿Cuántos años tenía Alonso? 10 años. 10 años, wow, no me imagino. Daniel traía desprendimiento de retina, así me dijeron aquí, traía su retina nada más con un parche y me los mandan a los dos a Guadalajara. Afortunadamente estaba Eligio, ¿te acuerdas de Eligio? Sí, el doctor Eligio. Sí. Él fue el que nos dio el pase rapidito, nos dijo, tus hijos van a Guadalajara porque van muy graves. Alonso todo el camino iba convulsionando porque su cerebro estaba inflamado. ¿Tú ibas ahí junto con él? Yo iba en la ambulancia y Jaime también, porque eran mis dos hijos. Entonces, yo vi, pastor, cómo Alonso se murió, porque Alonso se murió. Alonso le quitaron todos los cables lo conectaron y le quitaron para hacerle un estudio. En ese rato mi hijo se murió. Entonces yo estaba ahí y el doctor me dijo, sálgase, me dijo, su hijo se va a morir. Y yo vi cómo lo estaban a él reviviendo a mi hijo, dándole los primeros auxilios. Y yo solamente recuerdo bien que yo volteé al techo de esa sala del hospital y yo solo le dije a Dios, Dios, tú eres el que da la vida, tú la das y tú la quitas. Si es tu voluntad, Señor, tú sabes, Él está en tus manos. En ese momento que yo dejé de orar, mi hijo despertó, volvió a la vida y rapidito me lo pasaron a terapia intensiva. Ahí me le dieron 72 horas. Me dijeron, si en 72 horas su hijo no reacciona, lo vamos a desconectar. Y fue algo sorprendente que en 72 horas, yo entré a la última visita de terapia intensiva, 15 minutos nos daban. Cuando yo voy y veo a mi hijo, ya no tenía nada conectado y una mirada perdida. Y se arrima la doctora y me dice, porque yo le digo, ya lo desconectaron. Y ella me dijo, recuerdo bien sus palabras, no señora, me dijo, yo no sé a qué santo le pidió, me dijo, pero esto es un milagro. Y yo recuerdo que le dije, ningún santo, Jesús lo levantó, y me hinqué ahí y le di la gloria a Dios, Jesucristo lo levantó, le dije. Y yo recuerdo que empecé a llorar y abracé a mi hijo y volvieron a la vida y es algo que siempre le voy a estar agradecida a Dios. Y mi hijo no perdió su ojo, Daniel tiene su ojo, gracias a Dios. Le hicieron una cirugía ya en especialidad de Las Torres y mi hijo tiene su ojo bien, gracias a Dios. Y bueno, tengo la fortuna de conocerlos, y ahorita pues dan... Ahí están mis hijos. Muy bien, ¿no? En Cristo. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Fue algo maravilloso que Dios hizo, ese milagro grande que tengo en mi vida. Está como para volverse loco, ¿no? Sí, la verdad que para mí fueron días tristes, días que yo no comía nada, no probaba alimento porque pues yo veía a mis hijos y yo decía, Señor, tú eres el único que puede. Pero Jaime y yo nunca dejamos de orar y mi madre aquí orando y la iglesia orando. A ver, vamos a regresarnos poquito al tiempo porque ahorita este testimonio es impactante y cómo te apoyaste y te abrazaste a Dios y decir, ¿sabes qué? Dios, tú eres el que tiene la última palabra. Pero vamos a ver cómo conociste a Dios. En tu infancia no tenías tú todavía, o adolescencia, juventud, todavía como esa conciencia de Dios. ¿Cuándo la tuviste? ¿Cuándo empezaste a acercarte a Dios? Yo, de adolescente, yo creía haber conocido a Dios, creía, ¿verdad? Estaba yo, a lo mejor te vas a reír, ¿verdad? Pero es algo, yo daba clases de catecismo en aquel tiempo, porque yo quería hacer mi primera comunión. Me aprendí los catecismos, el padre me dijo, vas a dar clases de catecismo, y yo lo hacía. Yo desde chica, yo ya traía el buscar a Dios.
Pero cuando yo conozco verdaderamente a Dios, porque entendí que Jesús no es una religión. Entonces Jesús es una relación, tener esa intimidad con Él. Entonces cuando yo conozco verdaderamente a Dios, mi vida cambia. ¿Cómo lo conoces? Yo conozco a Dios en medio de situaciones difíciles. Teníamos en ese tiempo ya 4 hijos, ya estaba Dani con nosotros. Situaciones de que, pues, a veces llega la mala economía, la escasez, y pues uno quiere uno... ¿Estaban viviendo escasez? Sí, en ese tiempo, sí, pero era algo para mí, que yo anhelaba, pues, otra cosa diferente, porque yo iba a la iglesia todos los domingos, a misa de 8, yo me iba, pero no sentía yo todavía ese contacto, pues, con Dios. Yo era como más que nada una costumbre, ¿sí? Porque en tu casa te inculcan las costumbres. ¿Tu mamá iba también? Mi mamá era de rosario, yo era de peregrinaciones, yo era, caminando, así andaba, al pichón ibas el 12. Ándale, vestía, de verdad, vestía a mis hijas de corita en aquel tiempo, pero gracias a Dios, salgo de esas costumbres. Yo respeto las costumbres de las personas, porque yo digo, de ahí me sacó Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, claro. Dios me dio la inteligencia y la sabiduría para conocerle, para experimentar eso, de esa verdadera relación con Dios, esa intimidad con Dios, que es algo que te cambia, o sea, emocionalmente, en tu entorno con tus hijos, ¿sí? Es algo que, no sé, yo conocí a Dios y me enamoré de él, pastor, y yo siempre digo que conocer a Dios es estar casada con Dios, en cierta manera, porque estás en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en todo tiempo tenemos que estar con Dios. Sí. Entonces es como cuando tú te casas, así es con Dios. Con Dios no es nada de que cuando te ocupo, te hablo. Que la mayoría muchas veces así es, ¿no? O sea, no se acuerdan de Dios en toda su vida, más que cuando enfrentan un problema, algo, es como que, ay Dios, ayúdame, pero de ahí no pasa, ¿no? Sí, entonces, pero yo creo que, empecé a conocer a Dios, siempre cuando empezamos a conocer a Dios, entramos en el primer amor. ¿Sí? Pero ¿a quién te predicó? ¿Quién te hablaba? Me predicó, ¿cómo fue? Primero empecé a conocer a Dios por Paco Belloso. El pastor Paquito. Paco. Ajá. Fue mi segundo entrevistado, Pastor Paco Belloso. Muy Aquí bien, estuvo. buen pastor. La segunda entrevista de la primera temporada, okay. véanlo, para que lo conozcan. Pues él iba a la casa y nos compartía, empezamos con células. Después de ahí fuimos a la iglesia, no sé si te tocó conocer al pastor Tafoya, por allá por la Moctezuma. No lo conozco, pero sí he escuchado mucho de él. Sí, estábamos en esa iglesia, ahí estaba también Jaime Ramírez, el pastor y Jaime. la pastora Adriana, okay. Ahí estaban, y Paco nos llevó ahí. Después de esa iglesia hubo un problema y se desbarató la iglesia. Entonces yo empecé a ir a la iglesia con Fernando Tirado, aquí por la central camionera. Atrás de la central, sí. Pero todavía como que no nos reafirmábamos bien porque Jaime estaba un poquito renuente. ¿Tú tenías como que más el anhelo que Jaime? En ese tiempo sí, yo empecé primero. Recuerdo que ¿Qué Dani... te decía Jaime? No, es que... O estaba como en el trabajo y cosas así. Lo que pasa que Jaime siempre... Los Pumas han jugado casi siempre en domingos, ¿sí? Entonces para él, no, pues es que voy a ver el partido de fútbol y yo me iba sola con mis niñas. Entonces Dani yo lo tenía chiquito, lo traía en portabebé, así me lo llevaba aquí. Después salimos de esa iglesia y empezamos a ir con David Calleros. Allá por las choferes. Ahí iban tus papás también. Ahí iban tus papás. Sí. Ahí los conocimos. Primero fueron a las células con nosotros. Entonces de ahí, cuando Jaime, yo noté que él empezó a ir, fue cuando yo me gané un carro. ¿Te ganaste un carro? ¿En dónde? En Coppel.
sin comercializar. Yo me gané un carro. ¿En serio? Sí. Último modelo acá. Sí, nuevecito. ¿Sí? Fui a Sinaloa por él. ¿Pero cómo te lo ganaste? Me pagaron todo. En ¿Qué ese compraste? tiempo Jaime me compró una campana para mi estufa. Ah, órale. Me dieron unos boletos y ese boleto Eso no sabía. fui la agraciada aquí en Tepic, fue la que ¿En sí? me gané un Chevy en aquel tiempo. Entonces Coppel me paga todo. ¿Qué y sentiste? Yo no lo podía creer, la verdad. Pero Dios es muy sabio porque yo me enseñé a manejar en un carro pues más viejito. Ajá. Porque yo quería enseñarme porque yo ya tenía 4 hijos y era pesado para mí andar en camiones. Sí, ocupabas. Yo necesitaba, bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, primero me enseñé en ese carro y después Dios me dio uno del año. Me acabé el otro carro, me lo acabé. Pero aprendí. Entonces, yo le decía a Jaime los domingos, vamos a la iglesia. No, yo no voy, que sabe. Van a jugar los Pumas. Van a jugar los Pumas. Y se quedaban mis 2 hijos con él. Y yo me llevaba a mis 2 hijas. Yo tenía un Chado en ese tiempo. Era de Jaime, pero como Jaime tenía una camioneta, a mí me prestaba el carro. Entonces, cuando yo me saco ese carro, como que Jaime empieza a ver, ¿no?, las bendiciones. ¿Sí? Porque en la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Entonces yo llevaba a Alejandra Pandero y así andábamos. Entonces Jaime empezó a ver las bendiciones. Entonces Jaime entró en una situación entramos en una mala economía, ¿sí? Él tenía que traer el sustento porque eran 4 hijos. Sí. Y tienen hambre todos los días. Todos los días. Entonces, de esa manera Jaime empezó. Pero David Calleros empezamos a hacer células, ¿sí? Y ya después David se va y nos deja con Roberto, nos encarga el pastor Roberto en ese tiempo que le apoyáramos. Y ahí tuvimos la fortuna de conocer a tus papás, toda tu familia, compartirles. Sí. Y fue una bendición porque esos son los frutos verdaderamente, o sea, que uno, o sea, tú te sientes, cuando ves la cosecha, dices, wow, está la cosecha. Sí, vino Zulma, y no solamente Zulma, han venido varios que he invitado y si les has visto, te habrás dado cuenta que hemos platicado de las células que se hacían ahí en tu casa, que han sido de mucha bendición. ¿Qué hay en tu corazón, en el corazón de tu esposo, para abrir su casa y decir, sabes qué, que aquí vengan a conocer a Dios? Sí, dispuesto siempre para Dios, siempre con un corazón dispuesto y agradecido, porque Dios ha hecho mucho en nuestras vidas y lo sigue haciendo. Y las puertas de mi casa están abiertas, siempre van a estar para Dios, porque yo siempre digo que ese hogar y esa familia y esa casa son del Señor Jesús. Así es que las puertas están abiertas. Nosotros hicimos células por muchos años. Nos dio ese gusto de ver familias completas. Sí. De hecho, en una ocasión yo hice el comentario, dije, el pastor Brasil salió de una célula aquí, gracias a Dios, y ahora es pastor. Gracias a Dios, dije, ahí están los frutos. Que nomás iba a burlarme yo en aquellos tiempos. Pero Dios tenía un propósito, claro, y un plan, siempre. Sí, siempre. ¿Verdad? Entonces, la verdad, pastor, que ha sido de mucha bendición tener a Dios en mi vida. Y lo sigue haciendo. Y recuerdo, bueno, no sé, hacían las células cuando estaban en escasez todavía, ¿no? Sí, estábamos, bueno, fue un tiempo, pero ya después llegaron tiempos de abundancia, pero mucha abundancia, mucha. Que al grado de que Jaime hacía conferencias, él hacía carne asada, comprábamos carros del año, o sea, Dios nos dio mucha bendición. Yo creo que de esa manera Jaime pudo también apoyar ministerios, iglesias, pastores. A Roberto, el pastor Roberto Bueno, nosotros fuimos un pilar fuerte en Maranata. Apoyamos mucho al pastor, tanto en lo económico como en lo espiritual, sí, porque el pastor David nos dejó este cargo a nosotros. Ayuden a Roberto, apóyenlo en lo que puedan, y siempre estuvimos ahí con el pastor Roberto. Pero fue un tiempo donde sí hubo mucha abundancia, pero también yo a veces creo y lo sigo creyendo que no es bueno que haya mucha abundancia.
¿Les afectó? ¿Te afectó a ti? Sí, a mí en especial. ¿En qué sentido te afectó? En el sentido de que, pues lo voy a decir, pero es la verdad. En el sentido en que mi esposo no estaba en casa, todo el día en la oficina. Yo automáticamente, pues, yo me la pasaba casi sola. Buscaba yo tiempo para mí, me iba al cine con mis hijos, o sea, mi esposo en ese tiempo estaba muy ausente, ¿sí? De la familia, enfocado en su trabajo, pero yo creo que Dios constituyó la familia y para Dios primero es Dios y la familia. Uh-huh. Pero mi esposo, no digo que sea malo, pero él quería proveer. Era un proveedor y lo ha sido todo el tiempo. Pero yo ya no quería, o sea, yo ya quería a mi esposo. Quería tener a mi esposo. Que estuviera contigo. Que estuviera conmigo. O sea, ese tiempo de calidad que uno como mujer anhela. Uh-huh. Porque, pues, Dios nos hizo muy diferentes a las mujeres y a los hombres, ¿sí? Uh-huh. El hombre siempre es más despistado, pero nosotros cuidamos todos los detalles. Y no, o sea, y es que así estamos diseñadas, ¿sí? Sí. Dios nos diseñó para ser amadas. Uh-huh. Decía una predicadora, amada, no domada, amada. Amada. Entonces, aprende, Lugo, Sí, o sea, tenemos que ser amadas. Entonces, yo quería, pues, esa compañía, ese esposo, yo quería tener ese tiempo, pero mi esposo hubo un tiempo en que él estaba ausente. Sí había, te digo, una buena economía, muy buena, no me faltaba nada. A mis hijos tampoco, mis hijas en colegio, comida, mi alacena llena, todo. Salíamos de vacaciones, sí, 2 veces al año nos íbamos. Pero ¿qué pasa? Yo, nada menos hace poco, yo le dije a mi esposo, le dije, fíjate que después de todo, pasamos situaciones muy duras. Mi esposo cerró la empresa, si supiste, cerró su empresa. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que se puede decir que llegó la quiebra, ¿sí? Uh-huh. Teníamos bienes, vendimos los bienes. No me pesó porque yo era la que yo le decía, ¿tienes eso? Véndelo. Él como que decía, no, es que véndelo. Yo quiero la tranquilidad para ti, la tranquilidad para mí, para mis hijos. Esto es ¿cómo te explico? Pues es pasajero, esto es, son bienes que ahorita llegan, se van y así, le digo, yo quiero que tú estés bien. Cerró. Y hace poco yo le dije, soy más feliz en este tiempo que antes. ¿Por qué? Me dijo. Porque yo quiero un hombre que tenga tiempo para mí, un hombre que no sea orgulloso, un hombre que no sea enaltecido, un hombre que no tenga ego, porque esas cosas no son de Dios. ¿En su momento crees que él lo tuvo? Sí, claro que sí. ¿A ti no se te subió tampoco? No, yo siempre he sido la misma, gracias a Dios. Siempre yo, con lo mucho o con lo poco, he estado con él, como dicen, en situaciones duras, en situaciones buenas. Yo creo que, y él en su momento me lo dijo. Me dijo, tú has sido una mujer que ha estado conmigo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí de Dios, yo me enamoré de Dios y yo entendí que es lo mismo con el esposo que con Dios, es estar casado, o sea, en tiempos buenos, tiempos malos, sí. En todo tiempo, como dice la palabra, tiempo de llorar, tiempo de reír, o sea, hay tiempo para todo. Sí. Pero sí, mira, pastor, cuando un hombre llega a tener mucho, sí, se pierde. A lo mejor, o sea, gracias a Dios en situaciones de mujeres, placeres, no, pero de otras maneras se pierde. Entonces, para mí es mejor así. Y yo creo, y estoy convencida,
Y yo se lo dije a él. A ti Dios no te va a dar ya como te dio, porque Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe hasta dónde podemos llegar, ¿sí? No te va a dar, te va a tener así, y así estamos bien. No nos falta nada, no es hombre rico ni mujer rica el que le sobra, el que no nos falta nada. Entonces, si tenemos a Dios, nada nos falta. Claro. ¿Sí? ¿No te daba miedo regresar como a la escasez? Después de que probablemente la viviste empezando en tu matrimonio o ahí cuando estabas con tus papás, vivir la abundancia y como regresar, como pensar, vamos a regresar a la escasez, ¿no te daba miedo? Pues hubo una situación que pasamos con Jaime que tenía una obra que ya se le habían dado a él, la ganó. Pero esa obra la pedimos mucho nosotros porque pues estábamos pasando una situación muy dura, difícil, la verdad, difícil. Pero le dieron esa obra, la ganó, y de repente le hablan y le dicen, te quitaron la obra. Y él llega y nos dice, nos quitaron la obra. Y en ese momento yo me hinco, me acuerdo, en el rincón de mi casa, y yo le clamo a Dios. Y yo le dije a Dios, Señor, tú sabes que esto es que nosotros necesitamos porque no tenemos. Pero yo te clamo, yo le pedí tanto a Dios con mi corazón, fue un clamor. Y en ese momento suena el teléfono y le dice, la obra es tuya. Entonces yo sé que ahí obró Dios. Porque dice que cuando uno clama, sí, Dios escucha. Responde. Pero es como mantener el equilibrio, ¿no? Sí. De cuidar el corazón cuando no tienes Sí, y cuando tienes mucho. Exactamente. Pero por ejemplo, yo, bueno, sí, también he visto que ustedes siempre apoyaron mucho económicamente a la iglesia, ¿no? Sí. Y eso es un privilegio, ¿no? Sí, es una bendición. Es una bendición que nos ha traído bendición hasta el día de hoy. Sí, Jaime ha sido un hombre muy dador. De hecho, en las iglesias lo conocen así, el hermano Jaime muy dador. Y yo, pues, como yo idónea, de acuerdo, ¿no? Porque mientras sea para Dios, está bien. Vuelvo a repetir, al pastor Roberto se le apoyó mucho en su momento en la iglesia. Levantamos Maranata, recursos que mi esposo dio. Sí. Y cuando se necesita y nosotros tenemos, estamos dispuestos a dar. Había evangelismos de mis hijos que se iban y apoyábamos proyectos de 2020, apoyábamos proyectos de Explosión de Amor, apoyábamos siempre. No sé si te acuerdas de Ricky, Daniel Ibarría. Sí. Siempre mi esposo depositaba dinero para ellos, iban a la sierra, a las campañas de evangelismo, todo eso, y siempre hemos apoyado. Te voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento no pudiste pensar o creer que los buscaban como solamente por el dinero? Sí, lo llegué a creer, porque Jaime hacía conferencias, si recuerdas, ¿verdad? Y hubo ocasiones en que llegaron a mis oídos que decían, si tú vas a la conferencia con Jaime, te va a dar trabajo. Y luego, allá hacen carne asada, te van a dar. Y yo en su momento sí me llegó como molestia, pero mi esposo fue muy sabio y me dijo, porque yo se lo dije en ese momento, y me dijo, mira, Ana, yo lo hago para Dios. Si ellos lo hacen con esa intención, ellos son los únicos que van a salir afectados. Yo lo hago de bendición, pero ellos saben, ellos le van a dar cuentas a Dios. Yo hago lo que Dios me ha puesto. Y entendí, dije, es verdad. Las cosas que hacemos no hay que hacerlas para el hombre, hay que hacerlas para Dios. Entonces, me quedó bien claro. Ya no le dije nada. Pero de repente Jaime, cuando le llegó eso de la mala economía, él hacía conferencias y todo. Entonces él se preguntaba muchas veces, ¿sí?, que por qué, pues, si él trabajaba para Dios, por qué estaba pasando esa situación. Sí. Y yo le llegué a decir a él, algo Dios quiere enseñarte. Algo Dios quiere enseñarte. Pero cuando un hombre tiene en este tiempo dinero, se siente seguro, porque el dinero te da seguridad.
¿sí? Entonces, si tienes, pues te sientes seguro, yo tengo una buena economía, sientes esa seguridad del dinero, pues la ayuda idónea ahí pues no entra, ¿sí? La ayuda idónea no entra, para nada. ¿Te sentías así, ¿sí? desplazada? Sí, muchas veces la ayuda idónea no entraba. No, tú no. A mí déjame, yo tomo las decisiones. Pero yo creo que todo eso Dios ve, porque yo siempre he orado por mi esposo, por mis hijos. Entonces yo recuerdo que lloré por Jaime en ese tiempo. Yo le dije a Dios que si eso iba a ser para eso, que mejor se lo quitara. Mi hija Alejandra también oró así. Mi hija decía, yo quiero a mi papi como era, no como es. A lo mejor Jaime no lo veía. Sí, decías hace ratito que los hombres son medio despistados. Ajá. Y se nos ha inculcado tanto a los hombres que somos los proveedores del hogar. Sí, exacto. Y entonces probablemente él con un buen corazón así es, estaba esforzándose por cumplir esa parte. Sí. Y a veces se nos olvida que no se refiere a proveer solamente economía, sino proveer presencia, Ajá. amor, estar ahí pues también. Claro. ¿No? Pero a veces el hombre, dices tú, es despistado. Y sí, muchas veces es despistado. Sí, sí, porque yo creo que él siempre tuvo la buena intención, ¿sí? Sí. De darle lo mejor a sus hijos, a mí, pero a lo mejor como te digo, él lo hacía con buena intención, pero pues yo me estaba afectando mucho. ¿Cuántos años tienen de casados? Vamos a cumplir 36 años. 36 años. Para ti, ¿cuál sería el secreto de un matrimonio así longevo y hasta que la muerte los separe? Bueno, para mí, en particular para mí, un buen matrimonio es primeramente tener a Dios. Eso es la base, tener a Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Dios, tú vas a orar por cada situación que pase en tu vida. Tú te vas a apoyar en Dios siempre. Entonces, si tú te apoyas en Dios, las cosas van a ser más fáciles. Lo otro es, yo creo que el buen matrimonio es la fidelidad el uno del otro, la confianza. O sea, tener una buena relación tanto en la intimidad, porque también Sí, la intimidad, o sea, también cuenta mucho. En la intimidad, tu relación como esposa, como esposo, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa. Yo creo que debe de haber un respeto. Aunque tengan muchos años de casados, yo en ese tiempo que tengo con Jaime, yo lo he respetado, él me ha respetado, y yo creo que mis hijos han visto eso. Sí, no digo que no hay pleitos, sí, claro, somos humanos y nos enojamos, y se vale, sí, porque las reconciliaciones son bonitas después del enojo, ¿verdad? Pero yo creo que la base, pastor, para que un matrimonio funcione y permanezca es estar en Cristo. Para mí, porque, como te digo, te casas con el hombre, pero te casas con Dios, primeramente. Eso para mí es... ¿De dónde escuchaste eso? ¿Fue algo que Dios puso en tu corazón? Este sentir de ¿sabes? Mi relación con Dios es... No, me caso con Él. ¿Alguien te lo dijo o fue algo que Dios te lo puso? ¿Fue tu visión lo que Dios te puso? Estos días yo he estado orando. Y precisamente oré también por esta entrevista. Y yo le decía a Dios, yo estoy casada contigo. De repente así le dije, porque tú has estado conmigo en todas las situaciones y yo he estado contigo. Y hubo una hermana, no sé si te acuerdas de la hermana Alma, la esposa del hermano Chuy, ¿te acuerdas? Sí. Ella, recuerdo que en su momento, cuando pasó el accidente, me lo dijo. Algo que admiro de ti, Ana, me lo dijo ella, sí, que nunca renegaste de Dios. Y hasta el día de hoy, pastora, se lo digo con el corazón en la mano. Sí. Nunca he renegado de Dios. De la voluntad de Dios, no. Porque aprendí, cuando pasé esa situación, que ha sido la más dura, aprendí que uno no debe de renegar de Dios. Porque Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos peor. Sí. Entonces, eso de que yo estoy casada con Dios, yo creo que en mis oraciones que estaba haciendo, Dios me lo puso a mí en mi corazón.
Porque yo estoy casada contigo, Dios. Sí, creo que es una visión muy hermosa y correcta de cómo debería de darse la relación de todos con Dios, ¿no? Así es. De hecho, en la palabra él dice, ¿no? Casada, sí. Así somos. es. ¿Qué tan importante ha sido para ti, Ana, la relación de amistad que has tenido con los hermanos de la iglesia? O sea, yo recuerdo, tenían un grupito muy, muy unido, yo disfrutaba cuando a veces me anexaba con ustedes, sí. Era el pequeño, pero más estaba escuchando, sí. Pero yo lo disfrutaba mucho. Porque hay unos hermanos en la iglesia como que no conviven, no forman esos vínculos, muchos llegan, se sientan, escuchan, se acaba el servicio y se van. Claro que sí lo hay. ¿Es importante tener esas relaciones, esos vínculos? Yo creo que es importante porque si somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno mantener una relación con cada miembro de la iglesia, porque la palabra lo dice, somos hermanos en Cristo. Entonces, yo por ejemplo ahí en donde me congrego, que es con el pastor David Calleros, somos pocos, pero pues nos conocemos todos, nos saludamos. Claro que sí hay un círculo de personas que pues amistamos más, ¿no? Que sí, nos vamos al cafecito, son más afines. Ajá, que nos vamos a desayunar. Yo tengo un círculo de amigas que son cristianas, pero no son de con David, sino que son de con Paco Belloso. Sí. Cuando yo estuve con Paco, yo formamos de unas hermanas que hasta el día de hoy nos vemos una vez a la semana, vaya, al café, al desayuno. Y creo que eso está muy padre, ¿no? Clarísimo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno, cuando ya conoces de Dios, tienes que elegir tus amistades. Sí, claro. No digo que no hagas amistades del mundo, claro que sí, porque tienes que dar testimonio de tu vida, de lo que Dios ha hecho y compartir y hablar de la palabra. Pero hay ese círculo que tú tienes, que yo tengo, que yo las quiero mucho, son mis hermanas en Cristo y créeme lo que conversamos, cosas interesantes de Dios. Los sábados vamos a desayunar, cumpleaños de nosotras, somos 7, 8 o 10, lo festejamos y ahí no hay que crítica, que chisme, no, es una relación muy bonita, muy sana. Y sabes, se me hace padre esto que dices, que te congregabas en una iglesia, cambiaron a otra congregación, los motivos no lo sé, ni importan, pero a veces hay hermanos que cuando salen de la iglesia como que cortan todo el vínculo con la iglesia que estaban dejando. Es como que si fueran enemigos declarados o se murieron todos. No, pero seguimos siendo hermanos, aunque nos congreguemos en diferentes. Así es. Seguimos amando al mismo Dios. Entonces, eso es padre, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Me cambio de iglesia, pero sigo con mi relación con ellas. Y hago nueva relación acá donde estoy. Claro que sí, también tengo nueva relación, tengo amistades ahí. Y eso, como tú dices, mira, nosotros nos conocimos en Maranata y seguimos, ¿sí? Entonces, yo creo que te deja, o sea, aprendes de cada persona, aprendes y sigues aprendiendo en Dios. Cada día son cosas nuevas, sigues aprendiendo. Sí. ¿Recuerdas el grupo que tenían antes, que eran tú, tu esposo, Nietzsche, Manuelito, Lupita, la maestra Lupita, mis padres? Papás, sí. ¿Te acuerdas? Aquí veníamos a tu casa. Sí, iban a pues andaban Extraño el salpicón de Caro, de res, riquísimo lo llevaba. Sí. Recuerdo una Navidad que nos fuimos a la casa de Alma, dijiste, sí. ¿Su esposo cómo se llama? Chuy. De Chuy. Yo ni conocía, pero allá nos fuimos una Navidad, ¿recuerdas? Muy lejos, por cierto, pero ya fuimos, la pasamos a gusto. Pero llegamos a hablar con Zulma y decimos, qué importantes esos vínculos, esa relación, y más para los nuevos, Ana. Claro. Como en su caso fue Zulma, o como fui yo, que ves, y dice la palabra, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se conocen. En que se aman los unos a los otros. Entonces, cuando yo veía a mi madre, el tipo de relación que tenía con ustedes, el tipo de relación que tenía con tu esposo, mi papá, con el hermano Manuelito, con Nietzsche, y cómo yo recuerdo que ustedes oraban por mí, pues, que mi mamá decía, ay, mi hijo es bien rebelde, y oraban, y yo acá escuchaba, y yo decía, están locos, decía, están locos. Pero a la vez yo decía, qué padre es tener un grupo de personas que se aman y se apoyan para lo bueno. Así es. Porque en el mundo sí, se hacen el grupo, pero para lo malo. Así es.
Y acá era uno, o sea, yo podía ver, y cuando empiezas a caminar en Cristo, y tienes ese grupo que te está cubriendo, que que te acercas y te abrazan, a mí se me hace realmente algo hermoso, y se me hace que así debe de ser. Claro que Porque es cuando uno se queda, uno ama pues el cristianismo, porque ama esas relaciones que se dan. sí. ¿Extrañas ese círculo? Porque ese círculo pues ya... Ya nada más queda Nietzsche, Panchito. ¿Sigues hablando con Nietzsche? Sí, ahí está. Sí, Ahí está hasta en yendo con iglesia, cañeros. Sí, Qué Panchito chulada. también. Lupita no está ahí, pero de vez en cuando nos juntamos, nos vamos a desayunar. Sí, Lupita. Ella, hemos visitado a Lupita en su casa y hemos ido, hemos compartido momentos buenos. Pero sí, es bonito tener esa relación, como dices, y no perder. O sea, si tú sales, como dices, de una iglesia, pues sigue hablando o sea, te llevas amistades y sigues viéndolas y sigues, o sea, compartiendo. Y yo con ellas, la verdad, con mis amigas esas, yo me identifico mucho y me la paso muy bien. Y a mí me invitaron a pertenecer al grupo de pastoras, que la verdad fue de bendición para mí. Yo le pedí permiso al pastor David. Sí, actualmente eres la encargada de mujeres, Sí, ¿no? De tu congregación. De mi congregación, claro. ¿Y esa experiencia qué tal? Pues es algo, la verdad, de responsabilidad, pero también animar a las mujeres a que participen, a que ellas se animen, o sea, a dar ese paso es un paso de obediencia, de fe, el querer ayudar, apoyar. La verdad es algo que el servir, yo creo que el servir es mejor a que te sirvan, ¿no? Yo decía a una amiga, me dice, tú tienes el don de servicio, me dice. Pues yo creo que sí, le digo, porque cuando van a mi casa yo siempre atiendo. Bien Mis atendido. pastoras todas fueron a mi casa, fue Areli también fue, y me decían, siéntate hermana, y dicen, no, y yo siempre sirvo. Mis cuñadas también tenemos reuniones en mi casa, a veces en la casa de una cuñada, de la otra, y siempre cuando me toca a mí, yo la verdad trato de servirles y atenderlos lo mejor que se puede, ¿sí? Porque te digo, en Dios he aprendido muchas cosas y quiero seguir aprendiendo, porque en Cristo las cosas son nuevas cada día, aprendemos cosas nuevas cada día. Y cuando tú tienes esa intimidad con Dios, pastor, esa relación con Él, Dios te va mostrando otras cosas y te va enseñando. Pero yo, por ejemplo, yo a mis hijos, yo siempre les digo, siempre, sean agradecidos, sean humildes, siempre guárdense eso, sean agradecidos y sean humildes, y ahí va a estar Dios siempre, porque de verdad que no merecemos nada, pero Dios es bueno, y en su misericordia Él nos da todo. Yo me sorprendo a veces, de verdad, porque digo, Dios, ¿cómo tú suples cada necesidad de nosotros? Dices tú, ¿cómo? O sea, Dios, Él se las ingenia para darte todo. ¿Sí? Sí. Entonces, tú tienes ahorita una recién nacida y a lo mejor en su momento dijiste, ay, ¿cómo le voy a hacer? No te preocupes, tienes un Dios que Él te da todo. Sí, así es. ¿Qué es lo que más has aprendido en esta etapa de servir ya como parte de un ministerio? ¿Qué es lo que más has, lo que Dios te ha enseñado, que ahorita lo atesoras? Lo que yo he aprendido ahorita en la actualidad con la Alianza de Pastoras, para mí ha sido de bendición incorporarme, porque es una relación más que yo he visto en ella de servicio, de hacer para Dios, trabajar para Dios, y yo creo que eso nos mantiene tanto unidas como, o sea, estamos en un solo sentir, en un solo espíritu, o sea, servir, que la gente conozca, o sea, cuando tú tienes a Dios, tú quieres que la gente sepa, que la gente conozca, que no se queden en donde están, o sea, que experimenten ese amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Te vuelvo a decir, no la religión, porque la religión no es, y aquí es Jesús. Entonces, yo he aprendido eso, que el estar con ellas me ha edificado mucho. ¿Por qué? Porque
me mantengo en que tengo que hacer esto para Dios, tengo que comprar esto, tengo que llevar esto, y lo haces con ese anhelo, con ese amor de servicio, de dar, sí. De dar. Y para mí ha sido algo que yo en mi iglesia ahorita estoy hablándoles del congreso que viene ya, que yo quisiera que, pues que todas fueran, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a dar a la tarea de pedir ahora sí, quién puede donar boletos como el año pasado, y soy la encargada y soy la portadora de eso, de que si puedes, si tú no puedes ir, pero si puedes dar un boleto, dalo. Hay alguien que sí quiere recibir. Y qué bueno que esa persona tenga en su corazón dar y la otra tenga el corazón de recibir. Sí. ¿Sí? Entonces estamos en eso, pastor, preparándonos, trabajándonos, y la verdad es de mucha bendición. Trabajar para Dios, yo creo que el mejor pago te lo da Dios. Uh-huh. ¿Cuál es, si te pregunto acerca de la iglesia actualmente, tú cómo ves a la iglesia? ¿A mi iglesia? Uh-huh. O en términos generales, la iglesia de Nayarit, ¿tú cómo la ves? A la iglesia de Nayarit, de todas las iglesias cristianas estamos hablando. Lo que tú conoces en toda la iglesia. Pues mira, hace poco yo hice una observación y le comenté a Jaime, y sí, a veces sí me puse así como un poco triste, ¿no? De que yo le digo a Jaime, están haciendo iglesias nuevas, ¿sí? Jaime, por ejemplo, ahorita está haciendo una iglesia, que es la del pastor Agustín. Uh-huh. Pero me da a veces tristeza porque las iglesias se están llenando de los mismos cristianos, ¿sí? Uh-huh. Casi no hay gente nueva. Por ejemplo, con nosotros, casi somos los mismos. Y al contrario, se están yendo, ¿sí? Se van, duran 3-4 meses y regresan. Así están muchos, ¿verdad? Pero pues sí. Yo digo, el tiempo es de Dios, es verdad. Pero yo creo que Dios también ahorita está haciendo como una limpia, está purificando las iglesias, porque yo creo que la venida del Señor ya está cerca. Entonces, Dios conoce nuestro corazón y somos privilegiados porque Dios nos eligió. Entonces, yo digo, hay que aprovechar eso y tener eso en mente, de que somos elegidos por Dios, hay que seguirlo. Uh-huh. Y yo veo que las iglesias ahorita, pues muchas iglesias están decayendo, hay desánimo, hay muchas cosas que veo que no están bien, pero, y te aclaro, no es culpa de los pastores, ¿eh? Ya, yo creo que estar en una iglesia y seguir a Dios es decisión. Uh-huh. Decisión de cada quien. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Qué te gustaría dejar en aquellos que amas, ¿verdad? En tus hijos, en tu congregación, con los tuyos? ¿Qué te gustaría dejar? Yo creo que a mí lo que me gustaría es que mis hijos, tanto como mi esposo, la iglesia, me recuerden como una mujer de fe, como una mujer que ha tenido luchas, batallas, ha habido de todo, milagros, ha habido tristeza, pero de todas esas cosas Dios me ha dado fortaleza y me he levantado. Entonces yo quisiera ser recordada así como una hija de Dios, pero una hija que no se rindió, que siempre luchó, y por dar lo mejor, tanto en mi casa como fuera de casa, porque hay gente afuera que veo que no son cristianas, pero me estiman, me buscan. Entonces para mí eso es una satisfacción, de que te busquen, ¿no? Que sí. Quieran una oración, quieran un consejo, ¿por qué? Porque a pesar de tantas cosas, ven tu vida, que siempre hay situaciones, pero Dios te va a ayudar, te va a sacar. Sí. Entonces, yo quiero ser recordada así, pastor, como una mujer de fe, una mujer que luchó, que amó a Dios, que ahora sí, como dicen, que estoy casada con mi Señor Jesús, porque yo creo que eso me lo reveló el Señor estos días que yo estuve orando, y yo me quedé sorprendida, porque de repente estoy casada contigo, Señor. Y estaba orando por esta entrevista, que le dije a Dios, y en la mañana le dije, Dios, si el pastor Brasil me manda un mensajito hoy, temprano, le dije así,
Es que tú quieres que yo esté ahí, pero que sea tu voluntad, Señor, no la mía. Yo estoy llorando. Cuando el FaceTime, dije, ¿quién es? Ya vi que era el pastor. Gracias, Señor, le dije. Y hablé con mi esposo y le dije, voy a ir. Está bien, bueno, adelante. Dilo con libertad, te dijo. No, sí, me dijo, ve, me dijo, y a ver cómo están. Le dije, no, le dije, y ojalá que tú te animes. No, me dijo, sí, voy a ir. Porque yo le dije a él, le dije, mira, no es para cuestionar la vida, ni mucho menos, es para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Claro. Porque son muchas cosas, le digo, que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, sí, y en los hijos. Entonces tenemos que estar agradecidos, le digo. Entonces, lo que te vayan a preguntar, yo creo que tú vas a decir lo que es, porque se trata de decir la verdad, de no disfrazar las cosas. Porque muchas veces, pastor, piensan que a los cristianos somos inmunes, que no nos pasa nada. No, claro que sí, somos humanos, sí, y nos pasa, pero la diferencia aquí es que Dios nos ayuda, sí, ¿sí? Que Dios nos fortalece. Sí, no, y creo que así serás recordada. No es fácil ver a un hijo al borde de la muerte. Claro. No es fácil tener abundancia, no es fácil. No es fácil. Dios prueba en escasez y en abundancia. Así es. Y aquí estás. Te has mantenido, gracias, siguiendo a Jesús. Así es. Y bueno, también personalmente yo te recordaré como el instrumento que Dios usó para que mis padres también pudieran acercarse a Dios. Yo recuerdo con mucha alegría estar en tu casa. No recuerdo si eran Los Sauces, no recuerdo. En Valle de Matatipac. Antes, también una casa, por ahí andamos, como 2 casas estuve. Y recuerdo a mi madre contigo platicando y las dos llorando. Sí. Por sus problemas, por las necesidades que tenían. Claro que sí. Pero mi madre permaneció hasta el fin y aquí estás tú también, permaneciendo hasta el fin. Y la verdad que eso es digno de imitar. Y como ella dice, no nos quejemos de las cosas que nos suceden. Todo tiene un propósito. Todo. Te agradezco mucho, Ana, que hayas aceptado esta invitación, que estés aquí. Gracias. La verdad que para mí es un gusto. Y gracias a ustedes también por estar conectados, por estar aquí con nosotros. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vamos a ver la próxima semana en la siguiente entrevista. Y bueno, nada más recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. Así es. Saludos, bendiciones. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Hasta luego.